Buenas bebus, hoy vamos a resumir 19 días. Antes de empezar no olvides suscribirte tanto en este canal como en el de respaldo. Puedes unirte también al canal de WhatsApp para notificarte de los nuevos videos y darte recomendaciones express, así como otros comunicados. Y si no quieres esperar más y ver videos de 1 a 7 días antes de su estreno, además de tener un saludo especial al final de los videos, únete como miembro del canal dándole al botón de unirte o en el link de la descripción. ¡Empecemos! Recordemos que Mo había tirado el bolso de Tian debajo del puente, al agua, y por ello el pelinegro se enojó y lo metió a esta para que buscara su bolso. Jian estaba regresando a su casa y antes de entrar a esta recibió una llamada de Shang, quien le preguntó si comió y justo cuando el peliblanco le estaba por contestar, se encontró con Chu en su departamento, quien le advirtió que era peligroso ese lugar. Poco después se vio una luz roja como de un sniper, y por eso Mayor lo abrazó para tirarse al suelo por si disparaban, pero todo fue por una chica de enfrente que jugaba con su gato y una luz roja, asustando tanto a Peliblanco como a Shang que estaba al otro lado del teléfono. Debido al susto, Jian desconfiaba de ir con el más alto, por lo que hablando con su mamá por teléfono, decidió seguirlo y preguntarle, como la otra vez, si conocía a su madre, pero Chu dijo que solo le pagaban por protegerlo. Es así que llegaron a una mansión, siendo recibidos por el hermano mayor de Tian, Shen, en donde le informaron que se quedaría a vivir temporalmente. Ya una vez dentro, el peliblanco habló por teléfono con un preocupado Shang, y le contó que la familia de su amigo Tian era rica. Ya al día siguiente, Chu lo levantó temprano para que hiciera ejercicio y al menor no tuvo opción, pues si no lo hacía se quedaría sin comida, dinero y móvil. Cuando estuvo en la escuela, obviamente agotado por el ejercicio, platicó con Tian sobre que al parecer su madre era amiga del hermano mayor del pelinegro. Más tarde podemos ver que Mo es llamado por Tian para que vaya a su salón y cuando llega, este le muestra una caricatura del pelirrojo que había hecho, una donde estaba sin ropa y bañándose, por lo que el más bajo lo tomó por el cuello para golpearlo, siendo detenido por las chicas que pululaban alrededor del popular pelinegro. Después vemos cómo Tian, luego de jugar baloncesto, camina hacia Mo para molestarlo un poco y preguntarle sobre la perforación en su oreja, a lo que algo evitativo el más bajo le contestó que Shelly se lo había hecho. Esto provocó un rostro sombrío en el 8 y que viera a lo lejos el peliplateado antes de decirle que se pusiera los pendientes que le dio, solo que Mo dijo que no podía ponérselos porque estaban prohibidos en la escuela, así que le pidió que le diera unos que fueran totalmente negros, algo que sorprendió a Tian, y no dudó en abrazar al collario y morderle el cuello, asustando al pelirrojo y luego tomándolo de la muñeca para ir a comprarlos. Así ambos se saltaron las clases y escaparon de la escuela. Por otro lado, cuando Shang y Yang salían de clases, afuera estaba Chu, esperando por el peliblanco y casi llevándoselo si no fuera por el castaño, quien tomó a su amigo por la cintura y dijo que no lo dejaría irse si él no iba también. De esta manera es que los llevó a comer helados y al terminar, dijo que Shang no podía acompañarlos a la casa porque estaba prohibido. Es así que vemos que Tian y Mo están buscando dónde conseguir unos pendientes negros, pero el pelirrojo se niega a que su amigo gaste mucho dinero en ellos, y cuando van a casa del más alto, se encuentran en la puerta con Shang, a quien no le dejan pasar, por lo que Tian interviene para poder pasar junto a sus amigos. Al estar ya dentro, los chicos se sorprenden por lo grande que es el lugar, pues literalmente toda la montaña es propiedad de la familia Pelinegro, y ya cuando estaban por entrar, Jian se lanza encima del castaño feliz porque fue por él. Debido al antojo de Peliblanco por tener una barbacoa en un lugar así, es que los cuatro terminan teniendo una, usando una artesanía de piedra para hacer la carne, por lo que Chu, al verlos, se molesta, pero los chicos siguen comiendo. Tian sin dejar de coquetear con Mo, diciendo frases en doble sentido que solo molestan al pelirrojo y provocan un escándalo que enfurece a Chu, quien se mete para detenerlos. Ya a la hora de dormir, el pelinegro usó sus artimañas para que Mo sí o sí tuviera que compartir cama con él, pero mientras se bañaba, el pelirrojo fue más astuto y fue a la habitación de sus otros dos amigos, para dormir en el sofá de allí, y así evitar a Tian, por lo que cuando este se dio cuenta simplemente puso otros muebles al lado del sofá para poder echarse encima y dormir con el más bajo. Una vez los cuatro despertaron, fueron a la escuela y mientras iban entrando, el pelinero no dejó de molestar como siempre a Mo y los otros dos fueron a comprar unos dumplings los cuales estaban muy calientes.
así que Jan se quemó la lengua y debido a ello el peliblanco no demoró en soplarle, algo que obviamente se podía malinterpretar y puso nervioso al castaño, además siendo aprovechado por Tian para empujar a Jan y así se dieran un cabezazo entre ambos. Vemos cómo Shelly recuerda su infancia dura con discusiones de sus padres y cómo él, debido a una enfermedad neuronal, no podía percibir el dolor y en el hospital donde lo diagnosticaron, conoció al pelirrojo que era llevado en brazos por su madre, por lo que al volver al presente, el peliplateado fue a hablar con Tian sobre Mo, diciéndole que ambos eran distintos, que él lo había salvado y que le gustaba verlo llorar, algo que molestó al 8 y de inmediato fue a buscar al más bajo, tomándolo de las muñecas y preguntando desde cuándo estaba con Shelly, solo que debido a la posición fueron malinterpretados por un amigo de Mo, que entró preocupado para ver si estaban peleando, aunque terminó huyendo para dejarlos solos, siendo seguido por el pelirrojo que lo buscó para aclararle todo, pero fueron interrumpidos por Tian diciendo que en un futuro no sería su amigo, sino su compañero, quien lo defendería de los que le intimaban. Luego vemos cómo el peliblanco es abordado por su amiga Xiao para que le ayude a promocionar el club de instrumentos musicales. Así le hacen una foto para este y cuando Jan la ve, debido a lo provocativo que se ve Jan, se sonroja demasiado, aunque luego va a reclamarle a sus amigos sobre lo que hizo. A lo que el 8 dice que gracias a eso hay muchos inscribiéndose al club. Debido a la popularidad repentina del peliblanco, unas chicas se acercaron en el descanso para tomarle una foto, pero él decidió posar con el castaño a su lado como si fueran pareja. Luego la amiga de Jan le comentó que debería unirse al club, aunque duda de ello y lo habla con Jan, por lo que este lo apoya para que aprenda la guitarra. Más tarde, Tian le preguntó por mensaje al pelirrojo si quería aprender a tocar instrumentos, pero el 8 le dijo que no tenía tiempo ni dinero. Así que el pelinegro se puso en modo sugar y le respondió que él pagaría y que el más bajo siempre perdía el tiempo. Mo iba a responderle con que iba a pegarle, pero debido al texto predictivo de su móvil y que una compañera empujó su brazo, mandó otra palabra que era abrázame. Esto obviamente Tian lo tomó literal, y sin esperar más mensajes fue al salón de pelirrojo para abrazarlo, creando una reacción exagerada de sus compañeros y su amigo, que antes lo malinterpretó todo, lo malinterpretara de nuevo. Mientras el peliblanco y Jan iban en el subterráneo, debido al aire acondicionado hacía mucho frío y Jan decidió meter sus manos debajo de la playera del 8, provocando que este le pidiera que se acercara, solo que lo malentendió y metió su cabeza también para calentarse, algo que puso nervioso al castaño. Cuando llegaron a su destino, esta era una tienda de música que estaba cerrada, por lo que un señor de otra tienda cercana les dijo que tenía guitarras también, solo que era un estafador y Jan se dio cuenta de ello, así que le pidió al peliblanco irse, aunque este ya había tocado una de las guitarras, lo que provocó que el señor lo acusara de dañarla y pedirle que compre sí o sí el instrumento. Incluso un guardia empezó a intimidarlos. Felizmente ahí apareció Chu para recoger al niño, es decir, Jan, y pudo solucionar el problema. Por otro lado, en el departamento de Tian, Mo y este terminaron de comer e iba a irse, solo que el pelinero no le dejó, y forcejearon un poco antes de que el más alto le diera una cajita de joyas, diciéndole que eran los pendientes, solo que cuando el pelirrojo la abrió, Tian le pidió que se casaran, lo que molestó al 8 y se fue al baño para poder ponérselos en secreto, solo que se le cayó uno debajo del mueble del baño, y se agachó en una pose algo provocadora para el pelinegro, quien entró al lugar y lo molestó al golpearle el yacero. Otro día, Tian y el peliblanco estaban hablando por teléfono sobre su relación con Jan, pues se sentía estancado, pero el pelinero le dijo que le diría qué hacer siempre que no le diera una guitarra a Mo, pues él planeaba tocar en una semana para ser su profesor. En la casa del pelirrojo es que su mamá estaba tomando su ropa para lavar y encontró la chaqueta de Tian, que supuestamente había tirado el menor, pero al parecer la tenía escondida y dijo que él la lavaría. Ya cuando estaba tendiendo la prenda lavada, notó un papel dentro de ella y lo leyó. Decía: eso de que no quería gustarte más y más era una mentira, pues hacía mucho cuando recién se conocieron, el pelinero le había dicho aquello, es decir que sí quería gustarle a Mo. Al día siguiente, Jan y Jan llegaron a la escuela. El primero llevaba consigo una guitarra y se sentía genial por llevarla, por lo que algo emocionado se distrajo y tropezó, siendo ayudado por un preocupado castaño. Por otra parte, vemos a Tian con una mascarilla preguntándole a Mo si algún día se volviera feo, seguiría con él. Pero el pelirrojo simplemente se alejó pensando que el 8 estaba enfermo. Sin embargo,
luego les respondió que estaba así porque había comido algo que le dio alergia, solo que Mo no quiso seguir escuchando y lo golpeó para irse, aunque luego había dejado un sándwich en el escritorio de Tian, lo que hizo que este besara el regalo. Jian por mensaje les pidió ir a un salón para reunirse los 4, en donde les propuso hacer una banda, por ello el pelirrojo se negó de inmediato, pero el peliblanco le dijo que por algo tenía a Tian que era el rico, así cada uno tocaría un instrumento y Jian propuso el nombre de One Day. Mientras Jian estaba intentando aprender sobre música, escuchó a un grupo de chicas hablar sobre que He-Tian estaba en primer lugar para ir a hacer un trabajo en su casa, por lo que el peliblanco se metió y dijo que su casa era lejos y aislada, lo que provocó que las chicas defendieran al pelinero y asustaran a Jian, quien se aferró al castaño. Este le dijo que no las provocara y solo practicara con la guitarra, aunque aquello no dejó feliz al chico y decidió mensajear a Mo para que le tomara una foto fea a Tian. Solo que cuando quiso hacerlo fue engañado por este y fue besado en la mejilla, por lo que le mensajeó en respuesta a Jian que se fuera donde su mami. Debido a que debían limpiar la escuela a diferentes clases, el peliblanco estaba llenando un balde con agua y le pidió ayuda a Mo para alzarlo, solo que al hacerlo hizo que se le rajara la playera. Obviamente esto molestó al pelirrojo y lo correteó por toda la escuela, lanzándose por encima de un barandal para alcanzarlo, pero para que no cayera, Tian aprovechó para tomarlo en brazos. Ya poco después, Mo pudo golpear en la cabeza a Jian y este dijo que justo iba a comprarle una playera por vacaciones, solo que debía ayudarlo a escaparse de Shu, quien siempre le esperaba a la salida de la escuela. Así los 4 corrieron, alejándose del guardaespaldas. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal Arisa Jun y Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.